Hoy vamos a hablar de la función de demanda. La función de demanda, una cantidad Q, está en función de un precio, de tal forma que el comportamiento del consumidor será aumento de la cantidad debido a una disminución del precio, o una disminución de la cantidad debido a un aumento de precio, o viceversa. Realmente, para representarlo, si tenemos aquí dos variables, x, en este caso sería q, y precio, donde el precio es la variable independiente y la q la variable dependiente, nos va a dar una función decreciente. Esa función decreciente estamos considerando cantidad demandada solamente en función de un precio. Ahora bien, no solo la cantidad demandada depende del precio, sino que si consideramos la cantidad demandada en función del propio precio de ese bien, imaginemos cantidad demandada de tomates con el precio de compra de los tomates, no solo afecta al precio de compra de los tomates, sino precio, vamos a poner, de otros bienes. Si esto es el precio del bien X, esta es la cantidad bien X, precio bien X, precio de otros bienes, por ejemplo el precio de las peras, y después va a depender si el precio de otros bienes está relacionado o no, pueden ser bienes complementarios o bienes sustitutivos, en función de la renta del consumidor, lógicamente a una mayor renta, más demanda de tomates, y por último, en función de los gustos de los consumidores. Por lo tanto, si la cantidad demandada del bien no solo la relacionamos con el precio de ese bien, sino con el precio de otros bienes, tendríamos cuál es el comportamiento global del consumidor. Pero, para representarlo de forma sencilla, los economistas llaman a esta situación ceteris paribus, es decir, suponiendo constante esas tres variables, la función de demanda, como hemos visto antes, va a ser una función decreciente. Ahora tendríamos que pensar qué ocurriría si varía, estamos aquí con tomates y aquí precio de tomates. ¿Qué pasaría con un precio relacionado con los tomates, no las peras, como he dicho antes? Por ejemplo, el tomate con la lechuga. Si aumenta el precio de la lechuga, lógicamente va a verse afectado también el precio de los tomates, o no, sin verse apreciado el precio de los tomates, aumenta la cantidad de tomates o no, porque lógicamente son bienes complementarios. También podríamos considerar los tomates con el pepino, que a lo mejor podríamos considerar bienes sustitutivos. En definitiva, se pueden producir desplazamientos a la izquierda o desplazamientos a la derecha de esa función de demanda. Lo mismo pasa con la renta de los consumidores. Con la renta de los consumidores, por la renta que tenga ese consumidor, la cantidad de demanda de tomates y precio de los tomates, a mayor renta, sin subir el precio, se desplaza a la derecha, y a menor renta se desplaza a la izquierda. Y lo mismo puede pasar con los gustos. Sin cambiar el precio, si gustan más los tomates, se desplaza a la derecha, y si gustan menos los tomates, se desplaza a la izquierda. En la próxima sesión veremos cuál es el comportamiento de la oferta y para llegar a un equilibrio del mercado.